Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo: así son ustedes los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Nosotros solemos decir, queridos amigos, que la limosna es la que purifica, nos purifica de nuestros pecados. Por eso la limosna es muy importante, el dar, el donarse. ¿Pero por qué? Porque justamente el lemosina está una palabra griega que quiere decir, queridos amigos, donación de la vida, donación de vos mismo. Entonces quiere decir que ñandela ñame eno limosna, queridos amigos. Porque muchas veces que nosotros entendemos, ¿verdad? Da potailan de limosna y de upear la gente. Porque ñame ebe tembure monedita y o lo que sea. Y justamente la limosna, queridos amigos, es todo lo contrario de lo que nosotros normalmente entendemos. Y justamente por eso, porque ya ahí andan a entender, y entonces después también le damos una significancia totalmente diferente en forma negativa. Daipotai pelimosna, daipotai la nelimosna. Bueno, aquí entonces den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. ¿Por qué, queridos amigos, todo será puro? Todo será puro porque desde el momento en que nosotros, desde adentro, lo que tienen, quiere decir que eso tenemos que darlo desde adentro. Y eso es lo que nos purifica, queridos. Porque la ñamea ahína algo, la ñamea lleva pero sin convicción, la ñamea pero que no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Eso, queridos amigos, eso no es limosna. Limosna es la entrega generosa de tu vida. Limosna es la entrega de tu propio deseo de ayudar. Pero eso sale ¿de dónde? Ahí está. Den como limosna lo que tienen, lo que tienen. Se ve aro, se ve argelería, se ve algo, tacañería, se ve y la ericó adentro, porque lo que ustedes tienen es lo que tienen que dar. Si nosotros tenemos esa alegría de tener al Señor, de vivir y de que el Señor esté dentro de nosotros, ciertamente, entonces ahí eso es lo que nos purifica. Dar con alegría, dar lo que nosotros somos. Y bueno, ¿y todo de dónde viene, queridos amigos? De este convite, ¿verdad?, que le hace este fariseo. Jesús se va para cenar en la casa de este amigo, entra allí, pero Jesús no se lava las manos, no se purifica, y dice el fariseo se extrañó de que Jesús no se lavara antes de comer. Doña pues la purificación. Pero es la problemática para darnos ahora la respuesta. Y Jesús dice enseguida: así son ustedes los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Voracidad y perfidia. Están llenos de voracidad y perfidia. Solamente de rostro o de piel para afuera, una cuestión muy superficial, hacia afuera, upeotonte. Pero lo que es adentro, queridos amigos, que es todo lo contrario de lo que estuvimos mirando, porque la limosna quiere decir dar lo que uno tiene, y dar lo que uno tiene quiere decir aquello que sale desde adentro. Así es que ante estas dos situaciones vamos a procurar hacer nuestro camino de encontrarnos a nosotros mismos, de ser generosos y de poder purificarnos por medio de la verdadera limosna, es decir,
de la generosidad, de la entrega de nuestra vida a los demás. Que así sea. Que así